¿Qué es eso que yo debo de cerrar y que simplemente en lugar de poner el punto final le pongo punto y coma? Cuando dejamos esos puntos suspensivos y esa parte abierta en la vida, recibimos respuestas o que no esperábamos o que no son cómodas para nosotros. Tú sabes que estás en una transición, que eres otra cosa, te toca ponerle 2 puntos a esa persona y empezar a detallarle cuál es tu nueva versión. Quizás la coma debería ser ese pequeño momento de respiro que debemos de tener prácticamente cada hora o cada media hora. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Hola, buenas tardes. Un lunes más aquí en nuestro programa Radio Podcast Perros Verdes. Por aquí Alfonso García y a mi lado mi compañera perruna Raquel Salas. Hola, por aquí estamos muy felices de una entrega más de su espacio Perros Verdes Podcast. Mejor dicho, Perros Verdes Radio Podcast, porque también estamos por los 90.3 FM. Un salto importante para nuestro programa y sobre todo para ampliar nuestra audiencia perruna y que se adhiera a la comunidad de Perros Verdes. Y sin más preámbulo, y vamos a tratar un tema importante porque es el tema de la vida y de cómo llevar los diferentes pasos en la vida, momentos en la vida, y lo vamos a hacer una analogía con los signos de puntuación que nos encontramos cuando estamos leyendo un texto, ¿no? En la vida una coma, un punto y coma, los 2 puntos, que es una interrogación, una exclamación. Es decir, creo que va a ser, Raquel, ¿verdad?, un programa interesante para ver cómo las distintas etapas de la vida o distintos sucesos de la vida, cómo enmarcarlos con los símbolos de puntuación. Así es que los signos de puntuación tienen una importancia, valga la redundancia, muy importante cuando estamos hablando de redactar textos. Pero lo mismo pasa en la vida. ¿Qué tal si nosotros miramos esos signos de puntuación y nos damos cuenta cuáles deberíamos de usar en nuestro día a día? ¿Cuándo yo debería de usar un punto final? ¿Qué es eso que yo debo de cerrar y que simplemente en lugar de poner el punto final le pongo punto y coma, le pongo una coma, le pongo punto y seguido, forzando la continuidad de un texto, de un párrafo, cuando quizás ese era el cierre? Cuando yo, en lugar de poner puntos suspensivos, entonces sí pongo un punto final. ¿Qué cosas yo debería de encerrar en un paréntesis? ¿En qué momento yo debería, en lugar de afirmar, interrogar? Todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Creo que es un programa interesantísimo porque nos va a hacer comprender las distintas pausas y los distintos momentos en los que podemos utilizar esos recursos, ¿no? Y si te parece bien, Raquel, vamos a empezar por el signo de puntuación más básico, ¿no? La coma. ¿Qué es una coma o cómo sería una coma dentro de nuestra vida en general? Bueno, la coma es para esa continuidad pasiva. Cuando yo estoy en una lectura y yo percibo una coma, es para hacer una pausa básicamente imperceptible durante ese proceso de lectura. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar la coma en mi vida? ¿En qué momentos yo estoy haciendo pausas radicales cuando realmente debería de ser una pausa sutil y continuar? De hecho, yo creo que a nivel ortográfico una coma sí que tiene mucha importancia muchas veces en el sentido gramatical, pero tiene sentido de que cuando tú estás leyendo o estás leyendo un texto y lo estás leyendo, por ejemplo, en voz alta, necesitas respirar. Sí. Pero es una pequeña respiración, Ay. no es una respiración muy profunda, sino es una respiración breve. Que no se nota. Que no se nota y que te ayuda a continuar. Por eso, quizás la coma debería ser ese pequeño momento de respiro que debemos de tener prácticamente cada hora o cada media hora,
para poder respirar un poco, porque no podemos estar constantemente al 100%. Claro que sí, no podemos ir, como dirían ustedes los españoles, como una moto por la vida. Hay momentos Exacto. de pico y hay momentos donde hay que bajar las revoluciones. Y precisamente dentro de esas reglas gramaticales, un lector, si no manejamos bien el concepto de saber proyectar la voz, articular, pero equilibrarlo con esta respiración, que lo que se recomienda es a quienes se dedican a hablar en público y a leer constantemente, que se haga con un trabajo de respiración diafragmática. Diafragmática, sí. Es un momento para tú saber, mira, me estoy quedando sin aire en el diafragma, en cualquier momento se me va a quebrar la voz, voy a sentir la voz atropellada, entonces tengo que respirar, pero en la coma, como dijo Alfonso, es una respiración sutil. ¿En qué momento de tu día a día te está diciendo la vida que deberías de tomar esa respiración? ¿En qué momento el cuerpo te va diciendo el diafragma se está quedando sin aire, se te va a atropellar la voz? En este caso te vas a quedar sin energía, te vas a reventar. Lo pasamos por alto y seguimos como que si somos invencibles, mea culpa, me declaro culpable muchos días, o hacemos esa pequeña pausa. Les dejo esa pregunta en el aire. Pero esa pequeña pausa es imperceptible. O sea, yo te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Para ti qué es una coma en el día? Mira, para mí una coma en el día es, por ejemplo, estar enviando un correo, estar enviándolo desde un sentido de urgencia, que empiezo a somatizarlo literalmente con el temblor en mis manos, que a veces me empiezan a temblar las manos, y yo seguir forzando en lugar de simplemente parar, respiro y sigo. Algo, o sea, un ejercicio tan simple que no me significa ni 30 segundos, literalmente, puede cambiar el curso de yo seguir redactando ese correo para enviarlo. Exacto. ¿Sabes, por ejemplo, a mí cuando qué me significa una coma? Porque me suele pasar muchas veces. En el momento que es casi, no sería lo más recomendable, ¿no? Cuando mantienes la atención plena. Pero cuando llega un momento que estoy, yo qué sé, estoy parado en un semáforo, y voy dándole vueltas a mi vida, a mi cabeza, o vengo hablando por teléfono en el carro, y de repente mi mente se va a otro lugar, pero oye, que están haciendo aquí una construcción, uy, qué bonito está quedando esto, o he visto algo que me ha llamado, y es un momento de desconexión, no muy largo, pero que te ayuda a regenerar un poco tu cerebro, ¿no? Claro que sí. Entonces, vamos a poner comas en nuestro día a día. Son pausas imperceptibles que podemos pensar que no harán una diferencia, pero que sí pueden hacer una muy importante y que sí son muy necesarias. Porque visualmente, cuando estamos frente a un texto, nos damos cuenta que falta una toma y automáticamente yo digo, aquí iba una coma. O sea, ¿cómo que lo notamos? Y el cuerpo también dice, aquí iba un respiro más intencional. Aquí iba una diminuta pausa que me iba a ayudar a autorregularme. Pues vamos a seguir con el siguiente signo de puntuación. A ver, ¿cuál es el próximo que quieres abordar? Punto y coma. Wow. Ya ahí estamos hablando. El punto y coma yo lo tomaría como esas pausas para las necesidades esenciales que a veces obviamos. Porque Exacto. es una pausa un poquito más extensa. Y esa pausa más extensa puede ser, mi punto y coma es detenerme, alimentarme en mi día a día. Por ejemplo. Tengo el punto y coma de que sé que es mi hora de almuerzo, de que mi cuerpo me está avisando que necesito comer algo, aunque sea sencillo, aunque sea algo rápido, o simplemente sigo de largo. No, y punto y coma, llevándolo también a la parte de texto, por decirlo de alguna manera, es cuando estás desarrollando una idea larga y lo siguiente que continúa sí que tiene relación con lo que vienes haciendo hasta ahora, pero necesita como el punto y coma significa es como una pausa para interiorizar todo lo que se ha dicho anteriormente y que tenga una conexión con lo que viene. Con lo cual, en el día a día tenemos que hacer puntos y comas, porque no podemos leer todo de seguido. No. Tiene que ser que nosotros, todo lo que nos está pasando en el día, tenga un momento de parada, pero conexión con lo siguiente que estamos haciendo. Entonces, son esas pausas en las que, como tú bien decías antes, puede ser para comer, o puede ser esta en la que me tomo un café
para reflexionar sobre lo que llevo haciendo durante todo el rato, todo el día, y cómo voy a continuar. Claro, y también mira, conectando ese punto y coma, donde realmente el lector necesita digerir lo anterior, aterrizarlo, fijarlo, para dar continuidad a lo que viene, que si bien está relacionado, es una forma de poder articular la propuesta del autor de manera integral. En mi vida, ¿cómo yo también puedo manejar ese punto y coma? Una persona que es multifacética, ¿cómo yo puedo digerir el superobjetivo de mi vida, que es ser una persona productiva, tener una independencia financiera, haciendo todo lo que me gusta? Y como en el caso de Raquel, quien está hablando, es una persona multifacética, ese punto y coma puede significar, por ejemplo, pasar de una reunión de Raquel, la podcaster, a pasar a una reunión de Raquel, la asesora en bienes raíces, por ejemplo. Ahí es un punto y coma, que bien podría ser un punto y aparte, pero si la transición de un encuentro a otro es prácticamente inmediato, se trata de reflexiono lo que termino de hacer y entro a este capítulo. Muy bien, Raquel, pues está muy bien explicado por tu parte, ¿eh? El punto y coma hay que entenderlo de esta manera. Tengo el tercer signo de puntuación, que son los 2 puntos. Y los 2 puntos ya significa otra cosa, porque normalmente los 2 puntos significan un salto de párrafo. Los 2 puntos sirven para explicar de una forma más clara, también de una forma más concisa, todo lo que viene de atrás. Uh-huh. ¿Cómo lo llevaríamos esto a la interpretación de la vida? Los 2 puntos a veces significan un descubrimiento. Porque a veces dentro de un párrafo podemos decir, por decirte algo, la biodiversidad marina se define de la siguiente manera, 2 puntos. Yo voy a descubrir cómo es la biodiversidad marina. ¡Oh, wow! Y en mi vida, ¿cuál es esa oración que tiene 2 puntos porque me va a abrir un mundo de posibilidades? ¿Lo estoy asumiendo? ¿Estoy dando ese espacio de prepararme para recibir esa información que viene a continuación? 2 puntos. Acabo de firmar un nuevo contrato. Son 2 puntos, porque aunque yo tenga una idea y aunque este párrafo me esté diciendo que estoy firmando un nuevo contrato que me abre una oportunidad profesional interesante, ahora es que yo lo voy a descubrir en los próximos párrafos. Que bien 2 puntos puede venir con un solo párrafo o con varios párrafos explicativos. Sí, sí, por supuesto. Mira, a mí voy a poner un ejemplo que me pasó ayer mismo, de los 2 puntos. Yo estaba hablando con mi padre en España y parece que mi vida, él se la sabe de memoria, pues es un continuo párrafo. Entonces tuve que hacer 2 puntos y explicarle ciertas cosas, porque no todo es continuidad. Mira, te tengo que explicar esto. O sea, esto es el macro, ¿no? Esto es de lo que es mi vida. Pero, 2 puntos, pasa esto, pasa esto, pasa esto y pasa esto. Y fue además muy gráfico y muy en relación con este signo de puntuación, ¿no? Cuando paras y explicas. Explico todo lo anterior, ya no es que lo explique, sino que lo esquematizo o lo desarrollo, pero de una manera para que al lector, en este caso, los 2 puntos yo lo utilizo cuando debo de explicar al exterior algo y hacer énfasis en eso, cómo lo voy tejiendo, cómo lo voy poniendo dentro de mi texto, dentro del texto de mi vida. Entonces creo que los 2 puntos es un símbolo de puntuación clave, fundamental en muchos órdenes de la vida. Siempre, casi siempre suelen estar aplicados a mi comunicación hacia el exterior, no mi comunicación hacia mí mismo, ¿no? Siempre cuando necesito comunicar al exterior, cuando necesito explicar. Wow, y también partiendo de lo que tú has comentado, Alfonso, hablé de 2 puntos que vienen del exterior hacia nosotros, pero ahí podemos aplicar 2 puntos desde mí hacia el otro. ¿Cuándo eres tú que tienes que llenarte de valor para poner 2 puntos y que los demás puedan entender detalladamente eso?
pero esos 2 puntos implican dar el espacio necesario antes de tú compartir esas informaciones sobre lo que tengas que comunicarle a la otra parte. Cambió la dinámica de tu vida. Cambiaron tus intereses, cambiaron tus prioridades. Y así como le pasó a Alfonso con su experiencia que acaba de compartir ahora con su padre, estás en una conversación donde dan por sentado que tú eres lo que eras hasta ese momento, pero tú sabes que estás en una transición, que eres otra cosa. Te toca ponerle 2 puntos a esa persona y empezar a detallarle cuál es tu nueva versión, quién eres ahora, para que entiendas que si elige quedarse con tu versión anterior es una decisión propia. Perfectamente explicado. Es exactamente lo que le tuve que explicar yo ayer a mi padre, que a veces pues es una persona mayor y tengo que explicarle las cosas. No todo es como tú piensas o como el guión de mi vida, ¿no? De la vida de su hijo. Entonces creo que es un buen signo de puntuación y que debemos de utilizar de vez en cuando. Tenemos muchos símbolos de puntuación, pero vamos a por el siguiente, ¿no? A ver. ¿Qué es el punto y seguido en la vida? Ay. El punto y seguido en la vida es que cerré, pero no me puedo detener. Cerré una empresa, pero no me puedo detener porque tengo que vivir. Cerré y no me puedo permitir, no un año sabático, ni un día sabático, porque tengo que continuar. Simplemente cerré esa idea, cerré esta parte de la historia, pero continúo escribiendo la siguiente. Y el punto y aparte, el punto y seguido, ahora lo veremos con respecto al punto y aparte, no es tan abrupto. Exacto. Porque genera una continuidad dentro del párrafo, dentro del texto. En este caso, genera una continuidad en nuestra vida, pero con una pausa marcada. Con una pausa de verdad, una pausa de que si antes respirábamos 5 segundos para la coma, 12 para el punto y coma, aquí igual tenemos que estar respirando medio minuto. Es decir, son pausas y parones en la vida más significativos, pero que no son para nada un punto y aparte. Porque continuamos dentro de un mismo orden sintáctico, ¿no? Claro, para poner un ejemplo práctico, imagínate que eres una experta en maquillaje y peinados de gala, ¿verdad? Y has decidido poner un centro de belleza integral donde tienes una serie de colaboradoras, donde pretendías ofrecer un servicio masivo, pero te das cuenta que la cosa no está funcionando de esa manera y que debes de reinventarte. Y que reinventarte significa o ofrecer los servicios con un grupo limitado de colaboradores o ofrecerlos solamente tú de manera personalizada y quizás cerrar el establecimiento. El punto y seguido es que cambio la dinámica de lo que estoy haciendo. Quizás ya no tengo el lugar físico donde puedo atender muchas personas al mismo tiempo, pero no me puedo dar el permiso de hacer una pausa prolongada, sino que tengo que empezar a implementar estrategias para seguir manteniendo mis servicios de manera individualizada. Eso lo puedes aplicar a cualquier área de la vida que estés explorando ahora y así podemos entender cómo utilizar un punto y seguido. No cambiamos la idea, no cambiamos 100% lo que estamos haciendo, pero sí cerramos una etapa y dentro de la misma idea continuamos. Exactamente, lo has definido perfectamente, Raquel. Es decir, hay muchos puntos y seguidos a lo largo de la vida y creo que es sano que los haya. Al igual que los hay en cualquier texto, en cualquier capítulo de un libro. Hay un montón de puntos y seguidos que son una pausa grande, pero con continuidad con respecto a lo que venía anteriormente. Claro, yo diría que el punto y seguido en la vida, llevándolo también al punto de las 3 R's del reciclaje, significa reinventarnos, reciclarnos, seguir siendo el mismo elemento, pero transformarnos a tener otras funciones. Es un poco customizado, ¿no? Algo así. Recustomizarse. Muy bien, Raquel. Vamos a por el siguiente. Vamos a ver cuál es el próximo punto y aparte. Ok. Eso me recuerda a una canción, creo que de Julio Borto, los mismos puntos y aparte, tírame para adelante, no sé qué, no sé. Sabes que la música me vibra por dentro. Punto y aparte. ¿Cuántas veces hemos utilizado esa expresión nosotros mismos? Esto es un punto y aparte.
Eso ya significa separación, transformación, transición. Lastimosamente, por lo que genera en el momento ruptura, porque una ruptura, aunque al final nos demos cuenta que es para bien, siempre por un tema de la costumbre, del apego inevitable, porque somos seres que si no cultivamos intencionalmente el desapego, siempre que tenemos que transicionar nos va a doler, es cierre, es cambiar la página. Es cuando sabemos que no vamos a volver atrás. Cuando no vamos a volver atrás, como cuando acaba el capítulo de un libro, que aunque aparezcan aristas a lo largo de otros capítulos relacionadas a ese, porque es parte del ADN de la historia, es algo totalmente distinto. Sí, sí, es realmente un recomenzar de nuevo, con una idea nueva, con un contexto nuevo, con una situación nueva, con un entorno nuevo, con nuevos personajes, con nuevas inquietudes. Esos son los puntos de aparte, que en la vida vamos a tener un montón de ellos, ¿no? Un punto de aparte es un punto de aparte en un trabajo, un punto de aparte es un punto de aparte, punto y final, en una amistad, en una relación. Un punto de aparte es dejar malos hábitos para abrazar hábitos saludables y buenos. Son momentos de decisión pura. Pura y dura, porque decidir un punto y aparte lleva un proceso introspectivo, lleva una claridad mental, porque cuando nosotros decidimos radicalmente un punto y aparte es porque ya lo tenemos clarísimo. Así como cuando un autor decide terminar un capítulo, no importa en qué rama de la literatura, ya sea dramaturgia, sea novela, sea ficción, sean libros de superación personal o de temas técnicos, cuando hay un punto y aparte es porque el autor tiene claro que todo lo que tenía que comunicar en ese capítulo ya lo hizo, o que aunque quisiera comunicar más cosas sería forzar un poquito su propuesta literaria queriendo encajar informaciones que quizás no caben en ese capítulo o en ese espacio. ¿Y por qué lo digo así? Porque hay momentos donde la vida nos dice en mayúscula y de manera contundente que toca un punto y aparte. Pero ahí estamos, que no solamente ponemos algunas comas o puntos y comas para visualizarlo, o un punto y seguido, sino que no ponemos ningún signo de puntuación y seguimos de largo. Y somos súper testarudos y, como dirían mis amigos los españoles, nos pegamos unas buenas hostias. Qué bueno, Raquel. Aquí no ha habido ni signo de puntuación ni nada. Nada. Hostias. Bueno, miren, llegamos a un nuevo signo de puntuación que a mí personalmente, cuando escribo, pero en la vida, me encanta, que son los puntos suspensivos, porque tienen múltiples interpretaciones. Para mí, el punto suspensivo significa dejar abierta a la interpretación del otro la situación que estoy viviendo. Es decir, no tengo que explicarte lo que me está pasando, o no tengo que explicarte una situación, sino que dejo a tú entender lo que quieras interpretar. Es decir, Raquel, hoy he venido a la hora. Puntos suspensivos. Bueno, me lo podrías haber dicho tú a mí. Oye, Alfonso, hoy he venido a la hora. Puntos suspensivos, porque yo he llegado un poco más tarde al estudio. Y yo tengo que interpretar. ¿Me está reclamando? Me está reclamando. Tendría algo que hacer ella. Nos estaría esperando alguien. ¿Sabes? Deja abierta a múltiples interpretaciones y déjate abierto a una continuidad. Pero me encanta porque deja abierto ese espectro del misterio, ¿no? ¿Qué querrá decir con puntos suspensivos? El que te da esa parte puntos suspensivos te puede decir muchas cosas de forma irónica, socarrona, que a mí me encanta ese signo de puntuación. ¿No? Lo utilizo mucho en los WhatsApps. Cuando yo escribo WhatsApps, tú sabrás, eso es como lo típico que cuando éramos pequeños, esa frase, no sé si aquí también se da, pero vamos, yo creo que eso es universal. Cuando tú querías hacer algo, imagínate, querías ir a un concierto, ¿no? Y tú se le pedías permiso a tu madre, sabías perfectamente lo que estaba pensando tu madre, y tu madre o tu padre te decía, bueno, fulanito, Raquel, no me gusta mucho que vayas a estas cosas, pero tú sabrás, puntos suspensivos, ¿no? Pues eso es en la vida.
es cuando tú dejas que los demás interpreten o les das permiso, pero de una forma un poco condicionada a que interpreten qué es lo que está pasando. Claro, mira, te voy a hacer una anécdota antes de comentarte otra forma en la que también yo puedo apreciar los puntos suspensivos para llevarlo a la vida. Yo, por ejemplo, cuando escribo algunos copies, pongo muchos puntos suspensivos. Yo hago lo que me da la gana con los signos de puntuación en lo que me lo puedo permitir, porque hay cosas en las que no. Y a veces puedo poner 3 puntos suspensivos acá, 2 al lado, 1 acá, y los pongo en diferentes posiciones. Pero en ese momento lo que yo quiero es dejar de manera abstracta una información, un texto inexistente, o sea, un texto fuera del texto, y se lo dejo al lector. Es como que piensa lo que tú quieres en este espacio antes de yo saltar a lo próximo que estoy diciendo, y me encanta hacerlo. Pues coincidimos en que es un signo de puntuación mágico, Sí. porque despierta la parte interpretativa de las otras personas que nos rodean en nuestra vida, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa cuando es la vida la que nos pone a nosotros puntos suspensivos y queremos saltarnos esos puntos suspensivos? Pienso en una frase que se le adjudica a Lao Tse, que dice: da el primer paso con fe, no tienes que ver el resto de la escalera, solo da el primer paso. ¿Qué pasa cuando aparecen esas oportunidades que auguran una buena aventura, pero yo en lugar de dar el primer paso con fe y dejar los puntos suspensivos a que me vayan sorprendiendo a lo largo del camino, revelando qué es lo que sigue, intento querer conocer toda la historia? Intento querer saber qué es lo que sigue después, cuando realmente nadie lo sabe. Simplemente Exacto. se trata de fluir, de abrazar esos puntos suspensivos que me está dando la vida y de ir descubriendo las cosas en el camino. Así que a ustedes que nos están viendo, les invito a que si ahora mismo tienes unos puntos suspensivos de ese trayecto que te están invitando a transitar, y por estar hurgando y querer tener respuestas que no vas a tener ahora, te vas a perder, quizás, no lo sé, la oportunidad de tu vida, te invito a que dejes los puntos tranquilitos y que avances, porque a su tiempo cada parte del texto te será revelada. Y con los puntos suspensivos hay que tener cuidado, porque como hemos dicho antes, damos lugar a que los demás interpreten y puedan opinar. Sí. Ah, bueno, sí. Interpreten y puedan opinar. Y muchas veces nos pasa que cuando dejamos esos puntos suspensivos y esa parte abierta en la vida, recibimos respuestas o que no esperábamos o que no son cómodas para nosotros. Pero en el caso de respuestas incómodas, llevándolo a la vida, primero, consejo que no has pedido. Si te sirve, toma lo que resuene contigo, y si no te sirve, como que si ni siquiera lo escuchaste. Bien, perfecto. Sí, señor. Pues así son los puntos suspensivos. Vamos a otro símbolo de puntuación. Las comillas. Ay, las comillas, las comillas. ¿Sabes que a mí me encantan las comillas? Porque haciéndolo en conexión, a ver, las comillas son para resaltar algo relevante, ese punto de a veces personalizar. Dentro de la redacción periodística se usa más cuando yo quiero decir algo, enfatizar algo que comentó un autor en sus propias palabras. Y las comillas, tenemos muchas personas que nos regalan comillas en la vida. Esos mensajes, por ejemplo, vamos a pensar, mi abuela decía que al mal tiempo buena cara, Sí. por decirte algo. Exacto. Eso es algo que yo puedo llevar como una comilla. ¿Qué expresiones y qué comportamientos? Porque también puede ser el legado y la historia de una persona que sean una comilla para ti, que te inspiren, que te vengan a la memoria en algunos momentos donde necesitas un referente para accionar. Yo lo vería así más o menos, las comillas Sí, en la vida. de hecho, las comillas es también una llamada de atención explicativa en tu vida. Y a veces lo tienes que hacer. Tienes que hacer un llamado de atención dentro de la continuidad del texto, dentro de la continuidad de tu vida, para explicar algo específicamente. Quiero explicar esto y que no se diluya en todo el texto, que este momento no se diluya en el transcurrir de mi vida. Quiero que sea un momento que quede marcado y que quede entrecomillado, porque las comillas tienen comillas de apertura y comillas de cierre. Y eso es un espacio, en este caso, en el texto del texto, y en el caso de nuestra vida es un espacio temporal.
y quieres dejarlo perfectamente definido. Claro, de hecho, también partiendo, mire, no lo hubiese observado desde esa esquina que tú lo estás haciendo, pero, por ejemplo, en los libros, los autores, tú puedes leer un texto completo, la página completa, y una parte que aunque ya la has visto dentro de todo el capítulo, un párrafo o una oración es resaltada entre comillas y negritas. Eso significa un llamado de atención de la autora, que te detengas, ese recordatorio amistoso a que te dije esto a la mitad de la página, pero te lo vuelvo a poner acá entre comillas porque quizás es la síntesis de todo lo que hemos venido tratando. Partiendo de eso, en mi vida yo puedo crearme mis propias comillas. Puedo sentarme, hacer un flashback de todo lo que he vivido y entrar en comillas el aprendizaje de esa temporada. O sea, estas son mis comillas de la temporada. Esto es lo que me dejó la temporada. Esta temporada me dejó ser más cautelosa en tomar decisiones. Esta temporada me dejó estar más atenta al manejo de finanzas. Esta temporada me dejó que cuando tengo tiempo, que cuando soy intencional en sacar tiempo para estar conmigo, para mimarme, para inducirme esas dosis de amor propio, me siento mejor y todo lo demás está mejor a mi alrededor. Por dar ejemplos de comillas. Pues muy parecido, bueno, no muy parecido. También tiene un principio y cierre y tiene otra connotación. Pero parecido a las comillas son los paréntesis. Mira, los paréntesis, a mí me costaría ahora mismo como articularte cómo yo los vería. ¿Cómo tú lo harías? Bueno, vamos a llevarlo al paréntesis en la vida, que hay momentos que hay que hacer paréntesis. Y paréntesis dentro de un texto significa que tú no abandonas el texto y haces una explicación más banal, o es otro momento, otra historia que transcurre dentro de la historia principal. Con lo cual, creo que los paréntesis son muy necesarios para las personas. Voy a hacer un paréntesis en mi vida, es decir, es como desenchufarte un poco, no del todo para luego volver a enchufarte, pero es un periodo de tiempo. Creo que es totalmente necesario. Muchas veces cuando estamos muy agobiados y estamos muy estresados, necesitamos paréntesis. Hay gente que lo llama paréntesis, hay gente que lo transforma en vacaciones, pero no tiene por qué ser el periodo, no tiene por qué ser vacaciones. Puede ser un paréntesis con la vida. Voy a hacer un paréntesis en esto. Es decir, imagínate que yo estoy corriendo para prepararme un maratón y estoy con mi plan de entrenamiento, pero estoy viendo que físicamente mi cuerpo no está dando, no está llegando. Bueno, voy a hacer esta semana un paréntesis para parar, para no continuar con esta actividad, pero no la voy a dejar, no la voy a abandonar, simplemente un paréntesis temporal. Claro, y en ese sentido, cuando yo hago ese espacio, que no es que me salgo, es por ejemplo, como cuando las personas llegan a un burnout, quizás es porque no han hecho un paréntesis. Cuando llegas a esa sobresaturación que te da esa crisis, donde tienes no que tomar un paréntesis, sino un punto y aparte bastante prolongado. Es que eso estamos hablando de ese fenómeno, ¿no? del burnout, que es una sensación horrible. Horrible. Porque estás, digamos, en la parte más, o en algo muy fundamental en tu vida que te tiene totalmente abrasado. Es decir, y que sabes que es una parte fundamental y que no sabes cómo poder soltarlo. Bueno, ¿cómo lo sueltas? A través de un punto y aparte. Sí. Ni más ni menos, pero claro, estás llegando muy sensible ya a ese momento, muy sobrepasado. Y se puede prevenir haciendo un paréntesis. O haciendo varios paréntesis. Varios paréntesis a lo largo de los meses, de las semanas. Cómo yo gestiono esos paréntesis. Como dice Alfonso, no tienen que ser directamente unas vacaciones. Un paréntesis puede ser hasta desconectarte un día completo. Exacto. Es que hasta con quedarte en tu casa leyendo, viendo Netflix o mirando el techo y tocándote el ombligo, que es una de mis cosas favoritas de hacer, no hacer nada, simplemente literal, mirar el techo y tocarme el ombligo, ya está. Y mira, yo mismo también me lo aplico a mí, pero también conozco muchas personas. No hay que tener miedo, ni hay que tener vergüenza, ni hay que sentirse culpable por tomarse el paréntesis. O sea, oye, vamos a ver, no voy a decir que esto tenga que ser continuamente, pero tú dices, hoy no voy a ir a trabajar, por ejemplo.
no voy a salir a trabajar siempre que el que lo pueda hacer, claro, ¿no? O sea, voy a quedarme en casa, voy a ser más productivo por la tarde, pero me voy a quedar en casa por la mañana, tranquilo, me voy a levantar tranquilo, voy a desayunar tranquilo, voy a leer, voy a tal, o voy a hacer cosas que tenga que hacer en casa que en ningún otro momento podía hacer, y me voy a tomar un paréntesis en la vida para hacer esto. Muchas veces, cuando hacemos paréntesis en nuestra vida, nos sentimos culpables. Y señores, es que los paréntesis son necesarios para seguir viviendo, necesarios para seguir construyendo, necesarios para no agotarnos, ni física ni mentalmente. Entonces, abogo por los paréntesis. ¡Viva el paréntesis en nuestra vida! Arriba los paréntesis. ¿Tú sabes qué pasa cuando tenemos culpa por tomar paréntesis, que sería por tomar esas pausas no muy prolongadas? Que como se ha vendido una ultra productividad, y como se ha vendido que la ultraproductividad es estar haciendo de todo el tiempo, entendemos que si paramos no somos productivos. Pero cuando yo tengo mi coche, llega un momento que se está quedando sin combustible y yo tengo que hacer una pausa en la estación para poner gasolina, porque si no me voy a quedar tirada en cualquier momento en la carretera. Y el problema va a ser peor, porque o tengo que llamar al seguro para que me lleve combustible, o tengo que ver que buen samaritano hace malabares para buscar un poco de combustible, ponerle al coche y poder llegar entonces a una estación para yo terminar de recargarlo. Entonces, mirando ese ejemplo, cuando nos vamos a esa ultraproductividad, cuando no identificamos cuáles son las acciones que nos ayudan a recargarnos desde la calma, terminamos saturados. Así que por los paréntesis en la vida. Y los paréntesis los debería de recetar el médico. ¿Por qué? Porque en este mundo de ultraproductividad, de que estamos enganchados, realmente la ultraproductividad tiene que ver mucho con el enganche a la dopamina, a ese pico de siempre de estrés, que al final lo que nos hace es liberar cortisol al 100%, y eso nos intoxica. Por lo cual, los paréntesis son momentos de sanación para el cuerpo. Señores, sanación. No podemos estar constantemente preocupados y ocupados. No. Hay que tener tiempo para desocuparse, para desocupar la mente, porque el exceso de cortisol en el cuerpo y el exceso de dopamina genera un montón de enfermedades. Mira, me encanta que hayas hablado también del exceso de dopamina, porque aunque la dopamina es positiva, en exceso no lo es. No lo es. Y a veces nos sobregeneramos. No, y nos enganchamos. O sea, nos hacemos unos junkies de la dopamina y necesitamos generar dopamina constantemente. En este caso... Y la mala. Porque hay dopamina buena y dopamina mala. Sí, pero necesitamos tener la recompensa por parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ante diferentes situaciones. ¿Cómo se obtiene? Pues viviendo la vida con un acelere continuo. Exacto. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero nos quedan signos de puntuación, Alfonso, todavía. Nos queda un último, bueno, nos quedan varios, pero nos queda el asterisco, nos quedan las exclamaciones y las interrogaciones. Bueno, yo elijo exclamaciones e interrogaciones. Perfecto. Vamos a por exclamaciones. Primero las exclamaciones. Yo soy una exclamación andante. Sí, literal. Me consta. Yo vamos a ver, aunque las exclamaciones están más asociadas a esas expresiones de emotividad en la literatura, para que tú entiendas, sobre todo más asociadas a las emociones positivas, también hay exclamaciones desde el dolor. Sí, claro. Entonces, ¿cómo yo puedo articular las exclamaciones? Las positivas todos las conocemos, esa alegría, esa felicidad, esos momentos de placer. Un cumpleaños casi siempre lo tomamos desde una postura exclamativa en la vida, una boda, un nacimiento en la mayoría de los casos. Pero vamos a hablar de las exclamaciones del dolor, porque muchísimas veces tenemos exclamaciones, tenemos un dolor, tenemos un quiebre interior, y ¿sabes qué hacemos? Invisibilizamos la exclamación. Invisibilizamos que ese mundo emocional está quebrado, se está tambaleando, y yo no quiero mostrarlo, yo no quiero mostrarme vulnerable.
Pero ¿qué pasa cuando yo oculto esas exclamaciones de la vida que me están dando la alarma de que estoy quebrada, de que estoy rota, de que necesito sanar, de que necesito sacar? ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando un malestar mayor que voy a terminar, que otras veces lo hemos dicho, somatizándolo. Claro que sí. Porque el dolor termina somatizándose y transformándose en enfermedades. No porque lo digo yo, que solo soy una humilde coach de vida, sino porque ya está demostrado a nivel científico y porque lo han dicho muchos expertos en psicología y en psiquiatría. Creo que una exclamación a tiempo es una manifestación de la felicidad y de los buenos momentos. Así que yo también soy muy de exclamación. Así que bueno, ya puedes con estas metáforas que hemos compartido identificar cuáles son los momentos de exclamación en tu vida. Y para ir cerrando, los signos de interrogación. Todos los conocemos. Pero ¿cómo yo puedo articular y mirar los signos de exclamación en mi vida? Saber en qué momentos hacer las preguntas adecuadas y saber cultivar la paciencia para esperar esas respuestas. Y aquí yo me detendría un poco más, Alfonso, porque sí, hablamos de preguntas, pero hay decisiones en la vida que dependen de esas respuestas. Así como hay momentos en los que hay que fluir y dejar que la vida nos sorprenda sin querer hurgar más allá de lo que los puntos suspensivos nos permiten ver, hay otros momentos donde sí hay que hacer preguntas importantes. Por ejemplo, en los momentos que los años me han enseñado que es no negociable incluir en mi vida los signos de interrogación, es en comprender, por ejemplo, alianzas. Si yo me voy a aliar con alguna persona, yo tengo que incluir los signos de interrogación, porque yo tengo que hacer las preguntas incómodas antes de casarme, porque las alianzas profesionales, de amistad, ya relacionales, no te digo, pero son un matrimonio. Sí, por supuesto. Y es importante hacer todas las preguntas del lugar, así como ya, gracias a Dios, los expertos en pareja, en relaciones de pareja y demás, recomiendan esas conversaciones incómodas, esas preguntas de saber qué vamos a hacer aún en el peor de los escenarios y ese hasta contemplar qué hacer si nos tenemos que divorciar antes de casarnos. No es poniendo lo malo por delante, sino comprendiendo todo lo que tenemos acá. Así mismo en la vida, o sea, hay que hacer esas preguntas que muchas veces son incómodas, pero que no se pueden dejar pasar por alto en algunas etapas de nuestras vidas. Y hay una cosa, Raquel, que creo que es fundamental. En la vida no puedes estar constantemente haciendo preguntas. Es decir, el valor de una pregunta va íntimamente relacionado con la expectativa de la respuesta. Es decir, si yo hago una pregunta o me hago una pregunta, tiene que ser con la conciencia de recibir una respuesta o buscar una respuesta. Porque conozco muchas personas que solo viven de preguntas, pero no esperan ni analizan una respuesta. Entonces, las preguntas deben de ser orientadas, dirigidas, meditadas y tienen que tener un fin. Y es bueno preguntar, porque preguntar te hace más sabio. Claro. Porque cuando preguntas es porque no sabes. Y creo que la pregunta es la primera llave del conocimiento. Totalmente. Y yo cerraría esta parte de los signos de interrogación con el autocuestionamiento. ¿Nos cuestionamos lo suficiente a nosotros mismos? ¿Nos preguntamos qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué, para qué? Porque a veces vamos por la vida sin detenernos a preguntarnos y también tenemos que aprender a autocuestionarnos porque a veces vamos a descubrir que hay cosas que quizás no queríamos hacer o que ya no queremos hacer o que las queremos transformar. Entonces, si nos damos el permiso de autocuestionarnos desde el amor, la autocompasión, vamos a poder fluir de una manera más equilibrada y armónica con lo que queremos proyectar de manera integral. Exactamente, Raquel. Pues estamos ya llegando a nuestro fin. Ya llegamos al fin. Hemos llegado al fin. Que, señores, esto es un punto y final en este episodio, en esta edición de Perros Verdes. Bueno, en esta edición, en este capítulo de Perros Verdes, pero es un punto y seguido dentro de nuestro rulo de programas y de actividades. Así que, señores, espero que hayan disfrutado, que hayan anotado,
que hayan puesto entre comillas lo que hayan estimado oportuno, que hayan exclamado, que se hayan hecho preguntas, que es para lo que sirve este programa. Y les esperamos en nuestro próximo lunes, en nuestra próxima edición de Perros Verdes, porque Raquel Salas, Perros Verdes. Y Alfonso García, Perros Verdes. Aquí somos Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Chao. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aesthetic Cana, Radio Oficial, Punta Cana Hits.